sabemos que la denominación son hipoacúsicos, y claro, ellos no me entendían y yo no los entendía. Y a mí me agarró un ataque. No hay cosa, verán que me cuesta mucho hablar, no hay cosa que más me duela de no poder comunicarme con esa pareja o esa otra persona que tenía enfrente. Y la realidad que ese viernes salí de sala de parto y le dije a mis compañeras, digo, chicas, yo no puedo esto, es algo que me superó y me entristeció, hicimos lo que pudimos, pero hace 16 años atrás, 16, 17 años. Así que en ese momento no estaba tan explotada lo que eran los cursos, la internet, el Zoom y toda la historieta, así que buscando, encontré el curso de lengua de señas. Y ahí empecé a meterme en el mundo de la discapacidad y empecé a abrir esas ventanitas de una casa gigante y cada vez me encuentro que esa casa tiene más ventanitas donde uno tiene que empezar a abrir, ¿no? No voy a hablar de qué es la sexualidad, porque ya sabemos qué es la sexualidad. Sí, les voy a decir, y lo tengo acá anotadito porque no me lo quiero olvidar, que para hablar con personas, para hablar de la sexualidad de personas con discapacidad o diversidad funcional, que ya vamos a ver por qué se le dice esto, tenemos que entender que partimos de la base del capacitismo de la normalidad. Todos los que estamos acá, yo creo que por día escuchamos la palabra, ¿es normal que me pase esto? ¿Es normal tal otro? ¿No? Entonces, fíjense en cómo la palabra normal aparece siempre en el vocabulario de cualquier paciente, no importa la especialidad que estemos enfrente nuestro. ¿Es normal? Bueno, entonces la normalidad y el capacitismo hace esto, ¿no? Y arma una grieta y un surco cada vez más profundo entre las personas que tienen sí una discapacidad o diversidad funcional y aquellas que no lo tienen. Yo quiero decirlo textual, ¿no? Nosotros creemos que nuestra vida sexual está asegurada. Porque hoy Flavia tiene 2 bracitos, Flavia tiene 2 piernitas, Flavia se puede mover. Yo no sé qué me pasa mañana o dentro de 10 minutos. Y tal vez cruzo la vereda de enfrente. Y esto que yo creía que lo tenía sumamente claro y funcionaba como un trencito, me dio un cachetazo y me dijo, bueno, ahora, loca, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, nosotros nunca sabemos si vamos a estar de la vereda de enfrente. Y esto es lo que pasa, ¿no? Con la discapacidad y la diversidad. Así que yo voy a compartir pantalla. Eh, a ver, ¿dónde tengo? Ah, porque me fui de acá, mira qué piola que estuve. Esperá, claro, se salió de acá, espera, aunque no sé. Sí, sí, esperamos, está tranquilo. Nos conectó. Me parece que se desconectó, Flavia. Le voy a hablar. Aguardemos un segundito. Ahí está, está. Me Está fui, me fui. silenciada. Ah, Sí, no, me fui, me fui. A ver, si estoy haciendo las cosas bien, porque lo recontra practicamos, pero Flavia siempre mete la pata, es así. abajo, en donde está Ahí el está, por ahí cuadradito lo con la están viendo. flechita para arriba. Ahí se está empezando a compartir, sí. Bien, esperen que no quiero meter más la mano. Si estuvieran acá mis chicos, me dicen, mamá, no puede ser, no es la típica. Y me aparece esto que quiero sacar. Arriba a la derecha tenés Sí, ahí presentar. está. Sí, sí, se me estaba compartiendo acá. Pantalla completa. Ustedes avísenme si lo ven. A ver, esperen. Poné presentar de vuelta. Sí. Ahí está. Y ahí, Ahí tendría que estar, ¿no? ahí está, perfecto. Buenísimo. Bien. Entonces, la presentación son sexuales y gestaciones en personas con discapacidad. Y esta charla yo la hubiera dado hace un mes y medio atrás, en vez de poner discapacidad, hubiera puesto diversidad funcional. ¿Por qué? Porque según en el lugar donde estemos, algunos hablan de discapacidad y otros hablan de diversidad. Sobre todo la diversidad funcional se habla en lo que es en Europa. La palabra discapacidad la utilizamos en lo que es en América. Entonces, estas cuestiones, ¿no? Y esto es el rumbito que quiero hacer
con ustedes y que ustedes me acompañen, ¿no? Las partes de la presentación. Vamos a hablar sobre los mitos, sobre la historia, sobre la sexualidad, sobre la obstetricia en personas con discapacidad. Por eso yo les decía que ya hablábamos de si es normal, ¿no? La famosa palabra normal, que viene del origen de latino, de normalis, que significa algo que está dado, algo que está aceptado en su mayoría. La mayoría de estas personas aceptan algo porque la mayoría de las personas en cuanto al porcentaje tienen esta condición o no la tienen. Entonces, hablar de normalidad, sobre todo en discapacidad o diversidad funcional, ya no es hablar de un buen comienzo. ¿Por qué? Porque lo miramos con estos ojos capacitistas, ¿no? Estos ojos donde soy capaz de. Y cuando hablamos de capacidad, hablamos de cuerpos capacitantes. ¿Qué es un cuerpo capacitante? Es un cuerpo que me permite valerme por mis propios medios, es un cuerpo que me permite trasladarme, es un cuerpo que me permite trabajar, es un cuerpo que me permite mantenerme. Entonces, si esto lo miramos con estos ojos, esas personas que tienen alguna discapacidad o alguna diversidad funcional no estarían dentro de este grupo de, entre comillas, digo, normales. Yo no veo si alguien quiere levantar la mano o el micrófono, Lu, no sé si ustedes lo permiten. Sí, Pregunten, ya venimos con la misma modalidad en los encuentros anteriores. Ya saben que quien quiera hablar, participar, hacer un comentario, puede desactivar su micrófono y puede hablar tranquilo. Nosotros cualquier cosita igual te avisamos. Dale, porque yo no los estoy viendo ahora. Tranquila, entonces, por eso, ¿no? Normal. Y como les dije hace 3 minutos atrás, normal. Normal es una palabra que quienes trabajamos en salud, y quienes trabajamos en salud y en discapacidad es algo que nos mueve y nos choca, porque ¿quién es normal? Y yo no sé si soy normal, ¿qué quieren que le diga? Te tomamos 3 minutos mate conmigo y ya se dan cuenta que no, hay algo que no está funcionando en tal teoría. Bueno, esto es, ¿no? La normalidad y desmontar la construcción de la normalidad. Basta de hablar de estos cuerpos, basta de hablar de lo que les pasa a estos cuerpos. Por eso yo les decía que van a encontrar literatura que hablan de discapacidad o hablan de diversidad funcional. La semana pasada hicimos una capacitación en donde la mayoría de estas personas dicen que se sientan más cómodos con la palabra discapacidad. La palabra discapacidad, como está acá puesta en el Canva, pone foco en la dificultad, originando pensamientos negativos sobre lo que no se puede hacer. Mientras que la palabra diversidad funcional pone su punto de atención en reconocer estas capacidades diferentes que existen entre todas las personas. Todos los que estamos acá tenemos distintas capacidades, ¿no? Hace un ratito hablábamos con las chicas en off, antes que ustedes entraban, que yo no sé hacer un mínimo porcentaje. No me pregunten cuánto es el porcentaje, 3% de un número, porque no tengo ni idea de qué es, porque no lo sé hacer. Entonces, estas son distintas capacidades que tenemos. Lo que pasa que cuando empezamos a hablar de sexualidad, hablamos de la sexualidad de los otros, ¿no? Y la palabra otro, Carlos Schiccar, que es un pedagogo muy importante, hablaba de las otredades. ¿Qué pasa con esos otros? Bueno, cuando yo hablo de la palabra otro, estoy diciendo esa otra persona que es distinta a mí, ese otro o esa otra que se diferencia de mí. Y esto pasa mucho con la sexualidad de las personas con discapacidad o diversidad funcional. Y les pregunto, en sus consultorios o en su laburo diario cotidiano, ¿cuántas personas con discapacidad o diversidad han atendido? Hagan el curso de parto, hagan el curso de parto, un consultorio de lactancia, de métodos anticonceptivos, de control prenatal, de lo que fuese. ¿Cuántas personas han atendido con discapacidad o diversidad funcional? En nuestro caso, en nuestro hospital, pocas, las mayorías hipoacúsicas, pero después no, pero yo creo que el otro día no me acuerdo dónde estábamos, que quién preguntaba, respecto a la diversidad o a la discapacidad motriz en licenciados en obstetricia. Si conocíamos a alguien licenciado en obstetricia, no me acuerdo dónde surgió esto, que tuviera alguna discapacidad. O sea, no se nos ocurre, creo que ni siquiera pensar, porque no las hemos visto, pero porque yo creo que como sociedad, no en esto de lo normal o lo incapacitante, claro, también tendemos a incapacitar
a todas las personas como que no son factibles de estudiar o de capaz ni siquiera, ¿no?, de embarazarse, porque siempre la sexualidad en las personas con discapacidad en general o con una diversidad funcional está como bastante tabú todo lo que tiene que ver con la sexualidad, o el hecho de que quizás claro, hablar de sexualidad. Quieran, sí, tal cual. Es que de por sí ya hablar de sexualidad nos hace esto, ¿no? Ya es un tema tabú. Y si yo encima en el vasito le pongo otro hielito que dice sexualidad y discapacidad o diversidad funcional, y el vasito cada vez está más llenito. Y si yo le agrego, porque a veces me gusta ser más hincha, discapacidad, sexualidad y diversidad sexual, imagínense que el vaso queda casi vacío. Y acá es donde nosotras o nosotros tenemos que empezar a formarnos, ¿no? Porque en los consultorios no tenemos este tipo de visitas, no tenemos estas pacientes. Ahora yo pregunto, ¿estos pacientes no tienen sexualidad? Sí, claro. Pero ¿dónde resuelven? ¿Dónde preguntan? ¿Dónde cuestionan? En una de, como yo les contaba al comienzo de la charla, allá por el año, hace como 16, 17 años, cuando me encontré con este parto tan silencioso que fue un cimbronazo en mi vida, empecé a transitar lo que es la lengua de señas argentina, y esto me llevó a una escuela de chicos hipoacúsicos, así se les denomina en la escuela. Y la primera vez que llegué, los chicos, yo tengo muchos rulos que ahora están atados, los chicos te ponen algún mote, ¿no? Entonces yo era Flavia de rulitos, y me hacen toda la seña de rulitos. Pero el primer encuentro que tuve con ellos era de un enojo absoluto hacia mí, pero yo entendí que no era hacia mí, sino era el sistema de salud, porque fui la primera persona que se acercó a una escuela de chicos hipoacúsicos a poder hablar sobre salud. Y no estamos hablando de salud sexual, estamos hablando de un taller de salud. Si yo esto lo traslado y lo traspolo al consultorio, les aseguro, chicos, que es mínimo la cantidad de pacientes que nos vienen a visitar. De hecho, una de las primeras barreras que también lo vamos a ir viendo es la parte administrativa, y con muchísimo respeto, ¿no? Flavia, hay una chica con síndrome de Down que te viene a ver a vos, y me hace, ¿no? ¿Por qué te vienen a ver a vos? ¿Y por qué no me pueden venir a mí? Entonces, es esto, empezar a transitar la discapacidad, empezar a ver la diversidad. Y también pienso, ¿no? No tengamos una diversidad o una discapacidad. Todas aquellas que hemos sido madres o que estamos maternando a un sobrino y queremos entrar a un local X con el cochecito. Chicos, hay cochecitos de bebés que no entran por el ancho de las puertas de los negocios. Esto es básico. Yo cuando nació mi primer hijo me compré un cochecito que por poco faltaba que saliera y me abanicara, divino, hace 20 años atrás. Lo usé 2 meses porque me di cuenta que primero era imposible poder transitarlo en las calles, las veredas rotas. Segunda, imposible poder plegarlo para subir al bondi, cómo llevaba el pibe y la silla. Tercero, o dejaba la silla afuera con el pibe o dejaba la silla afuera y yo entraba con el chico en un negocio porque no entran en las medidas de las puertas de los negocios. En la silla de ruedas menos. De ruedas. Sala de parto, chicas. Los pacientes usuarios en silla de ruedas, ¿pueden tener un parto? No todas, pero sí, la respuesta es que sí. Una persona, y pregunto, una persona, nosotros que hacemos Papa Nicolau en el consultorio, ¿alguna vez le hicimos el PAP a alguna paciente usuaria en silla de ruedas? La respuesta es que no. ¿Cómo subimos una paciente usuaria en silla de ruedas a nuestra camilla? Entonces, cuando empezamos a andar el camino de la discapacidad, nos damos cuenta que el mundo no está preparado, pero que en realidad no nos tiene que preparar el mundo. Somos nosotros que tenemos que tratar de reacomodar estas fichas. ¿Por qué? Porque no sabemos si nos puede llegar a pasar a nosotros. Antes de la charla, yo les contaba a las chicas que llegué hoy hace un ratito del centro, la cantidad de las veredas sucias con materia fecal de los perros. O sea, yo pude esquivar. Y el usuario en silla de ruedas, un paciente que tiene una disminución visual o un ciego. Entonces nosotros también como sociedad somos responsables. Yo sé que me voy, me bajan, me bajan. Y les pregunto, ahora yo les voy pasando unas imágenes, ¿no? ¿Qué nos va pasando con estas imágenes? Pensar en una persona con discapacidad, nos imaginamos a una persona doliente, que es faltante, hasta nos puede dar un poquito de escozor algunas imágenes que vamos a ver.
porque bueno, la sexualidad yo la vivo, puedo ser hetero, puedo ser bi, puedo ser homo, pero soy capacitista, ¿no? Ahora, cuando yo veo una imagen como esta, por más que me digan que no, a algunos les puede dar un poquito de resquemor, les puede dar algo de rechazo, les puede producir alguna inquietud, porque estas imágenes no son las que vemos habitualmente. Transito la sexualidad de las personas con discapacidad y siempre voy un poquito más allá, ¿no? Porque Flavia es un poquito disruptiva y el otro día me fui a un sex shop y dije, bueno, me fui con una lista y dije, bueno, yo necesito esto, esto y esto. Y el pibe me miraba. ¿Para qué? Y digo, bueno, para personas con una disminución visual o ciegas. No, por ejemplo, es una pavada, que no es una pavada. Hay artefactos o las cartas o lo que fuera como un juego amoroso, no están en braille. Yo tengo un paciente, un amigo, ya no es paciente, amigo, se llama Juan, y Juan a veces se enoja un montón, ¿no? Y me dice, Flavia, antes de ser ciego, soy persona. Estoy podrido de tener que estar pidiendo permiso para todo. Nunca pude entender cómo podía ser una vagina o cómo podía ser un útero, porque no lo veo, porque nunca lo vi, porque nací ciego desde el momento que nací fui ciego. Claro, y no tuvo educación sexual integral. Y Juan tiene 22 años, ¿no? Entonces, cuando empezamos a transitar Juan es un compañero de la universidad, yo hice el profesorado universitario y tuve la suerte de conocerlo a Juan y nunca más me separé de él. Pero la frase latillo de él es, antes de ser discapacitado, soy ciego. Y hay un montón de cosas que no las puedo ver y no sé cómo son, porque no tengo la forma de poder verlas, porque una computadora no me las puede contar. Bueno, entonces empezar a trabajar con apoyos, que ya vamos a ver que son los apoyos para las personas con discapacidad o diversidad funcional. Entonces, ver estas imágenes tal vez nos remontan un poquito de rechazo, de incomodidad, pero estas personas tienen una sexualidad distinta a la nuestra. Porque ¿qué sexualidad es igual a una o a la otra? Ninguna, porque hay tantas sexualidades como personas en el mundo. Hay personas que son videntes, pero no les gusta que las vean o los vean y apagan las luces, y no les gustan tener relaciones sexuales de día porque no les gusta su cuerpo. ¿O acaso una relación sexual es más allá de lo coital? Obvio. ¿O acaso una relación sexual no pretendemos que estén todos los sentidos activos? Bueno, estas personas activan los sentidos mucho más que nosotros, sin dudas. Y acá es donde empezamos a trabajar y empezamos a pensar en estas sexualidades, ¿no? ¿Y por qué estas sexualidades nos parecen tan distintas? ¿O por qué tienen tantos mitos? ¿O por qué tienen tantas trabas? Porque les pregunto, en la universidad, ¿damos estos temas? ¿Se trabajan estos temas? Yo con mucho orgullo voy a decir que con Lucía sí. Porque este año en salud sexual dijimos, Lucía, tenemos que, por lo menos un módulo, hablar de discapacidad. Y empezamos a trabajar sobre discapacidad en salud sexual, porque si no, cuando trabajábamos discapacidad solamente lo veíamos como terapias de rehabilitación, y aquellas o aquellos que hemos estudiado obstetricia, ni siquiera se trabaja la discapacidad. No, exacto, porque es importante para la formación. Nosotros, bueno, para dar un poco de marco, la materia en la que estamos, que es salud sexual, es una materia de primer año que da un poco, como yo siempre digo, marco a todo lo que, a nuestras incumbencias profesionales, ¿no? Todo esto que siempre decimos, ¿no? La salud sexual, reproductiva, no reproductiva, desde la menarca hasta la menopausia, bueno, ahí entran un montón de personas, todas las personas, y en ese todas las personas nos falta abordar muchas cosas, y es formación que nosotros no hemos tenido tampoco. Particularmente una de las cosas que agregamos fue todo lo que tiene que ver con la higiene menstrual, que no la aprendimos en la facultad, pero que es parte de nuestro desarrollo profesional, que son cosas que están en la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030. Entonces, que me parece fundamental que esté en la formación, y más de primer año, que a veces los estudiantes y los estudiantes de obstetricia de primer año no entienden por qué están estas materias, porque quieren ir directamente a la obstetricia, y no entienden tal vez por qué vemos distintos temas, pero bueno, nosotros
carentes de una formación integral en sexualidad, hoy en día, al estar por suerte dentro de una cátedra de una universidad de la licenciatura de obstetricia y de salud sexual, y que tenemos la libertad también, ¿no? Total. Lo pudimos incorporar y bueno, ya desde este año estamos con programa renovado. Sí, sí, porque es sumamente importante. Y volvemos a lo que decía Lucía y yo comentaba, ¿no? Hace un ratito, hace unos minutitos atrás. No se habla de discapacidad. Y solamente se habla de discapacidad en terapias de rehabilitación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la sexualidad de las personas con discapacidad o diversidad funcional? Bueno, sucede que hay un gran silencio. Son cuerpos que nos interesan ¿para qué? Son cuerpos que nos interesan para rehabilitar. Son cuerpos que nos marcan una curiosidad. Son cuerpos que nos llaman la atención. Ahora pregunto, ¿son cuerpos que deseamos? Y lo dejo ahí tirado, ¿no? ¿Son cuerpos deseantes? ¿Deseantes por quién? ¿Se me ocurriría ver a yo que soy hetero, a un usuario en silla de ruedas como un ser sexual? ¿Me interesaría? ¿Me fijaría? Bueno, y ahí es donde empezamos a darnos cuenta que estas cosas, esto que la sociedad lo tiene tan bajado de línea, estos mitos, estas trabas hacia la sexualidad de las personas con diversidad o discapacidad funcional, tienen una base. Y acá empezamos, ¿no? A modo de hablar de qué mitos podemos ir trabajando y se van a trabajar. Primero, son rotuladas con términos sumamente peyorativos, y como les digo que yo me lo escribo acá para no olvidarme: inválidos, inservibles, incapaces, trabados, que no tienen una necesidad de vivir, ocultos. Estos son todos los términos que hoy actualmente se siguen trabajando, se siguen hablando de estas personas. Si hay algo que a mí siempre me molestó es cuando como insulto utilizan cállate mogólico. Es algo que yo nunca me gustó, y ahora que trabajo en discapacidad, más, ¿no? La vida me fue llevando, y ahora mientras estoy hablando con ustedes pienso, ¿no? La vida me fue llevando esto y no fue por casualidad. Mi hijo mayor, que es el que tiene hoy 20 años, uno de sus mejores amigos desde salita de 4, se llama Santi. Santi tiene síndrome de Down. Yo jamás me voy a olvidar cuando su mamá, Lore, me dijo: nunca supe que Santi tenía síndrome de Down hasta 2 días después de haber nacido. Por suerte esto hoy cambió, ¿no? Pero nadie se animaba a decirme que Santiago tenía síndrome de Down. Santiago es un aparato que nos da vuelta como una media. Santiago tiene hoy 22 años, ¿no? Y utilizar el término mogólico, Down, Corky, Bobby, es muy común escucharlo en la calle. Entonces tenemos que empezar a desterrar esto. Y no desde el enojo, desde la información. Decir, bueno, ¿a vos te parece usar un insulto, una capacidad diferente o una discapacidad o una enfermedad? No importa, después lo vamos a ir trabajando. Otra cuestión que se habla sobre las personas con diversidad o discapacidad funcional son eternos ángeles, niños divinos, ¿no? Y bueno, los ángeles y los niños, preguntan, ¿tienen sexualidad? Y no, el angelito que es un ángel de paz, y la famosa, ay, Dios te ha bendecido con un angelito que te va a cuidar toda la vida. Por ejemplo, a Lore le decían, ay, tenés un angelito que Dios te lo envió, un angelito. Y Lore me dice, yo no quería un angelito. Bueno, claro, no, porque es un laburo, es un montón de laburo. Si tener un pibe es un laburo, imagínate una persona con una discapacidad. Y con los medios es una maravilla. Ahora, si uno no tiene los medios económicos, es una traba, es una falta de accesibilidad para poder ayudar a estas terapias de cognitivas, de rehabilitación, de estimulación. Entonces, las personas con discapacidad no solamente son rotuladas con términos peyorativos, sino son eternos niños y ángeles. Su sexualidad es suprimida. Hace un tiempo atrás, era un año y pico, un muchacho que tuvo un accidente de tránsito a los 22 años, quedó parapléjico de la cabeza hacia abajo, y él nos decía, si hay algo que yo hoy me arrepiento, con sus 30 y tantos años largos, me dice, si hay algo que yo me arrepiento, es que a mí nadie me habló de sexualidad. Claro, yo a los 22 años lo único que quería era poder recuperar mis piernas y salir a jugar a la pelota de nuevo, ¿no?
Y después cuando me di cuenta que esto tal vez no iba a ser posible, le pregunté a los profesionales de la salud, los médicos, bueno, ¿qué va a pasar con mi sexualidad? Bueno, eso no te preocupes, eso es para más adelante, ¿no? Y fíjense cómo seguimos pateando la sexualidad de las personas para más adelante. Y él dijo algo que a mí me quedó muy grabado y dije, esto es muy importante transmitirlo. Una persona que tiene algún accidente, que queda con alguna discapacidad, dijo, por favor, háblenle de sexualidad. Y más aún, propónganle poder hacer alguna extracción de óvulos o se me fue ahora la palabra, para guardar espermatozoides para una posible fecundación in vitro después. ¿Qué estás pensando? ¿Una fecundación, una fertilidad asistida más adelante? Bueno, claro, porque yo hoy, tal vez a los 22 años, dice él, no tenía ganas de ser padre, pero hoy a mis 30 y pico tengo ganas de ser padre y no lo puedo ser. Entonces, una de las ramas importantes a trabajar en la discapacidad es la sexualidad y no dejarlo apartado, y no dejarlo de costado y esconderlo como la basurita que está debajo de la alfombra. Otra de las grandes mitos que tenemos es que no implica ser discapacitado, tener una diversidad funcional, no implica tener unas incompetencias afectivas, coitales o para gestar. Se cree que estas personas no tienen sexo, se creen que estas personas no pueden engendrar o no pueden dejar embarazadas a otra persona, ¿no? Claramente que esto no es así. Por eso yo les preguntaba hace un ratito, ¿cuántas personas con discapacidad o diversidad han atendido en sus consultorios de obstetricia, de tocogineco, del área en que nosotros laburamos o nos movemos? 2, 3, 4. Yo por suerte tengo mucha gente ahora que vienen a mis talleres no, al consultorio de métodos anticonceptivos y hablamos de educación sexual integral, porque esto es un boca a boca, ¿no? Esto es un remar en dulce de leche y repostero encima. Pero es importante hablar de la sexualidad, que se cuiden o no tienen sexo. Sí, claro, tienen sexo. Hace como un mes y medio atrás, y me las anoté acá porque si no me olvido los nombres, Laura y Ana Paula, hermanas gemelas, 14 años ambas, con una discapacidad motora, una motora y otra con un retraso madurativo bastante importante, ellas les plantearon a sus papás que tienen la suerte de tener dos papás sumamente oyentes, con una activa escucha, dijeron, mamá, papá, nosotras queremos tener sexo. Imagínense, en ese par vino papi, mami y las dos chiquitas, ¿no? Quiero tener sexo, pero no quiero quedar embarazada. Y el padre viene y me dijo, mirá, nos planteó esto, y preguntando y hablando, nos enteramos que vos atendés en un lugar público, atiendo, atendés acá, ¿vos podés ayudarnos? Sí, claro. La claridad que tenían las chicas, ¿pero por qué? Porque los chicos tienen esto hoy, que este celular, que puede informar, pero también puede desinformar. Entonces, fue tan importante ellas vinieran y eligieron su método anticonceptivo. Cada una eligió su método anticonceptivo. Una que, Ana Paula, que es la que tiene un retraso madurativo bastante importante, vino con su mini. Y estaba asustada porque pensó que quería colocarse el implante subdérmico, pero ella le tenía miedo a las agujas. Entonces dije, bueno, yo te propongo algo. ¿Qué te parece si le ponemos el implante a Mini primero? ¿Te parece? Sí, claro. Así que hicimos todo el acting, que le pusimos el implante Mini, le pusimos el vendaje en el bracito, se fue con su Mini y al día siguiente vino ella y se animó porque la Mini estaba bien. No cuesta nada. Y ayuda un montón, porque esas dos chicas se fueron con un método anticonceptivo de larga duración que ellas eligieron para poder practicar su sexualidad. Por supuesto que hemos hablado sobre la importancia del cuidado del preservativo, del doble cuidado, etcétera, ¿no? Otra cosa importante es que, ¿qué cuerpos aparecen en los libros? ¿Qué cuerpos aparecen en las folleterías? ¿Qué cuerpos transitan en la sala de espera y en los consultorios? Estos cuerpos capacitantes que yo les decía, ¿no? Y tal vez los cuerpos que habitan la sala de espera con silla de rueda, con algún tipo de discapacidad, son cuerpos que están para una consulta de rehabilitación o para una consulta de estimulación. Raramente están para una consulta de métodos anticonceptivos, sobre sexualidad y mucho menos en obstetricia. Pero esos cuerpos tienen que estar presentes, esos cuerpos deben estar presentes plasmados en los folletos. No que haya un libro aparte
que lo hay de ESI en personas con discapacidad, que también se los adjunté en la bibliografía. No, esos cuerpos también tienen que estar presentes en los libros que leemos, en los libros que leen los chicos en las escuelas. El año pasado, mis amigos que saben en qué movida estoy, una me manda, que vive en Suiza, me dice, mirá lo que encontré. Entonces me manda la foto de un adorno de Navidad de una chica usuaria en silla de ruedas, pero el adorno era una chica sentada en la silla de ruedas toda vestida de Mamá Noel, ¿no? Y yo dije, esto es maravilloso, porque están siendo visibles, porque seguimos poniendo en ese momento, en el arbolito de Navidad, un papá, una Mamá Noel o muñequitos con dos brazos y dos piernas. ¿Tienen una sexualidad distinta? Sí, claro, pero no es una sexualidad rara, es una sexualidad distinta. Utilizan otras formas, utilizan otra manera su cuerpo, utilizan otras partes de su cuerpo, pero es una sexualidad clara, no rara, sino distinta. Una sexualidad a la cual nosotros, entre comillas, los capacitistas, no estamos acostumbrados, ¿no? Porque 3 besos, 4 besos, un mimito y vamos directo tal vez al encuentro coital. Bueno, y acá se juegan otros tiempos, acá se juegan otros sentimientos, se juegan otros sentidos. Seres asexuados era lo que yo les contaba recién, ¿no? Esta creencia popular que la persona pierde o que peor nunca tuvo sexualidad. Y pregunto, y esa es una pregunta que nos hacemos siempre, ¿acaso no hay personas sin diversidad funcional o discapacidad que se autoperciben asexuados? Sí, claro que los hay. Pero hay una diferencia entre ellos y los otros que no lo tienen, ¿no? Que a uno es poco relevante, no interesa si no tiene interés sexual, pero al otro sí se le baja el lineamiento que no debe tener interés sexual. ¿Cómo una persona con discapacidad va a tener interés sexual por otra persona? Son seres hipersexuados, al contrario, ¿no? Bueno, acá, ojo, me han dicho un montón de veces, no, ¿para qué vas a venir a dar estas charlas en la escuela de chicos con capacidades diferentes o discapacidad? Porque vos te vas y sabés cómo, me lo has dicho, ¿eh? Vos te vas y sabés cómo me los dejás así de calientes a los pibes y yo cómo lo resuelvo. No, es que hay una ley, la Ley de Educación Sexual Integral. Hay una ley donde es obligación de todas las instituciones educativas tener estas charlas. Sin embargo, no podemos ingresar en las escuelas de chicos con capacidades diferentes o discapacidad. Es muy difícil poder ingresar. También es muy difícil que los papás acepten que estos chicos son seres sexuados. Y no hablo de hipersexuados, seres sexuados. Entonces, también se juega algo que por suerte en la República Argentina esto ya no, pero hay en otros países de Latinoamérica sí, donde automáticamente se les hace la ligadura tubaria a las mujeres o la vasectomía a los varones para que no se reproduzcan, ¿no? La sexualidad se presenta como algo a resolver, es un problema. No, mejor calmemos las aguas, no demos mucha información porque después cómo manejamos a esta persona. No importa con la discapacidad que tenga. Generalmente esto sucede mucho, sobre todo con los chicos síndromes Down o con una persona del espectro autista, que ya no se le dice así, según qué grado tenga, no, mejor cambiemos las aguas, no hablemos de estos temas porque después cómo lo manejamos. Esto es muy común que suceda y que nos lo planteen. No son atractivos sexualmente, y claro, ¿no? Porque el atractivo sexual se cuestiona y me pregunto, ¿la corporalidad? ¿No? Ser atractivo es, ahora que estamos en la onda Barbie, ¿no? Ser atractivos, ¿qué es? ¿Tener 2 brazos, 2 piernas, poder movernos? Ser atractivo es darle el valor a lo normado, a lo capacitista, a la corporalidad. ¿Quién se va a fijar en una persona usuaria en silla de ruedas? ¿O acaso esa persona en silla de ruedas no puede tener un atractivo sexual por una persona que no tiene discapacidad o viceversa? ¿O esa persona con una discapacidad motora, una discapacidad auditiva, no tiene los mismos derechos que los otros que no? Y claro, sí, lo que pasa es que siempre se cree, que es la otra diapositiva, que las personas con discapacidad solo son atractivas para pares.
¿No son abusados sexualmente? Bueno, esto es una obviedad, obviamente que la respuesta es que sí, obvio que sí. La afirmación parte de que estas personas con diversidad o discapacidad no son vistas sexualmente deseables, ¿no? Esto es lo que veníamos hablando. Como no tienen un atractivo sexual, nadie los puede abusar sexualmente. Sí, pueden abusar. Y si yo encima hablo de que estas son mujeres, el número aumenta de mayor, pero no es el tema que vamos a hablar hoy. No necesitan privacidad ni intimidad. Y esto es tremendo, ¿no? Todos los que tenemos una vida sexual activa, podemos cerrar la puerta y en mi habitación se golpea antes de entrar, o si tenemos una casa un poquito más grande, cada habitación tiene su puerta. Bueno, según en donde vivan estas personas, si viven en instituciones, las instituciones habitualmente las puertas siempre están abiertas o a veces no hay puertas. Entonces, ¿cómo pueden tener una intimidad? Y no estoy hablando de algo coital. ¿Cómo pueden tener una intimidad? ¿Cómo pueden tener una privacidad? ¿Cómo pueden explorar su cuerpo? ¿Cómo pueden mirar sus genitales externos? ¿No? Algo que es tan común. Aquellos que trabajamos en salud sexual sabemos la importancia que tiene el autoconocimiento. Hoy, lindo llamado autoconocimiento, vulgarmente masturbación, ¿no? La importancia que tiene según la etapa de la vida sexual, la etapa de psicosexual, Freud y demás, la importancia que tiene esto. Bueno, y sin embargo, estas personas no tienen esta oportunidad. El año pasado, en una capacitación que hicimos, hablaba una chica con una discapacidad motora bastante severa, y colombiana ella, y nos decía que a ella le molestaba un montón vivir en su casa con su mamá, porque no tenía privacidad, no podía ni siquiera cerrar la puerta. Y ella tenía 23 años, 24 años, y tiene ganas de tener relaciones, o tiene ganas de conocer su cuerpo, saber qué le gusta, qué no le gusta, y no tiene la posibilidad de poder hacerlo. Porque desde la buena voluntad, los padres o la familia o los asistentes están encima continuamente. No acceden a las paternidades, esto lo vamos a ver al final, ¿no? Sexualidad, matrimonio, procreación van de la mano de lo capacitista, de lo normal, de lo normado. Y estas personas como se las cree que no son capaces de la crianza y la creencia de la noción griega. ¿Qué significa la noción griega? Ahora vamos a ver que hay 3 modelos de discapacidad. La noción griega era de la eugenesia, donde se los mataba a aquellas personas que tenían alguna discapacidad, ¿no? Entonces, se los mataba ¿para qué? Para que no se reprodujeran, para no seguir replicando esta enfermedad o esta discapacidad. Entonces, no acceden a la paternidad. Y si acceden, nosotros como profesionales de la salud no tenemos las herramientas prácticas, teorías, folletería o lo que fuese para poder enseñar o poder ayudar con la discapacidad puntual que tenga esa persona. No tenemos elementos para personas ciegas, no tenemos elementos para personas intérpretes de lengua de señas, no tenemos elementos para personas que tienen algún tipo de autismo y poder manejar la parte sensorial. Entonces, quienes trabajamos en esta temática y en obstetricia, lo hacemos todo a pulmón. Lo vamos creando nosotros. Las personas con discapacidad pierden o nunca tuvieron una función sexual, que esto es lo que yo les decía, ¿no? Cada persona tiene particulares recursos y habilidades, vive la sexualidad como sabe, como quiere, como puede y como lo dejan, ¿sí? Y acá se explica un abanico de diversidades sexuales, eróticas, tantas como personas hay en el mundo. Mi encuentro sexual no es lo mismo con una pareja que con otra. Entonces, es tan importante darles el valor, es tan importante en el curso de preparación para la paternidad hablar de sexualidad a personas gestantes, y no estoy hablando de personas con discapacidad. Imagínense poder hablar de sexualidad en estas personas. Les abrís un abanico de posibilidades que no te lo sacás nunca más de encima. Y es como una bolita de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Y te dicen, ¿sabes que conozco una obstétrica o conozco un profesional que habla del tema? Y así se empiezan a acercar, y es de la manera que empezamos a desandar y a andar el camino de la sexualidad y la diversidad funcional. Las personas con discapacidad no son una opción para las personas que no la tienen, ¿no? Hace un tiempito atrás tuvimos una charla de nota de las capacitaciones que damos con la doctora Burgariotti. Tenemos la suerte de contar con una persona periodista, ella, que es no vidente,
Y hace muchos años damos esta capacitación, pero siempre a ella le preguntan, ¿cómo conociste a tu marido? Entonces cuando termina la charla digo, chicas, fíjense cómo seguimos preguntándole, ¿cómo conociste a tu marido? A mí no me preguntaron cómo conocí a mi pareja. A otra persona sin discapacidad jamás le preguntaron vos cómo conociste a tu marido. Sin embargo, a ella sí le preguntaron, ¿y vos cómo conociste a tu marido? Porque ella es ciega y su pareja no. Porque se cree que una persona que tiene una discapacidad tiene que estar con una persona par. Y si encima esa persona está en pareja con una persona que no tiene una discapacidad, una diversidad funcional, esa otra pareja es el salvador, es un gesto noble, o tal vez te estás comprando un flor de lío, ¿no? Porque ¿en dónde te estás metiendo? ¿O estás seguro o estás segura dónde te metes? Bueno, y esto va con la idea de este mito, de esta cuestión de las personas con sexualidad tienen que estar, con discapacidad tienen que estar con personas pares. Y esto no es así. La historia de la discapacidad lo hago muy breve, son 3 modelos, está el modelo de presidencia, como ahí lo están viendo ustedes, donde en la edad antigua, se prescindía de las personas con discapacidad. Agustina Palacios, importantísima, ella que yo lo adjunté en la bibliografía, explica que el modelo de prescindencia parte de 2 supuestos, ¿no? Uno está relacionado con la discapacidad de motivo religioso, pues quien tenía una discapacidad en esa época era un castigo divino, era un castigo de Dios por algo que los padres hicieron, ¿sí? Y el otro supuesto era el rol del discapacitado en la sociedad. ¿Por qué? Porque hablábamos antes de la capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué rol tiene el discapacitado en la sociedad en esa edad? Ninguna, eran seres innecesarios, eran seres que estorbaban, eran seres que no servían, eran vidas no dignas de ser vividas, ¿no? Y esto es recontra fuerte, a mí me cuesta un montón cuando armo estas diapositivas o estos Canva y tengo que poner esto, me cuesta un montón, porque tengo que poner estas palabras, pero que son reales, son vidas que no merecen ser vividas en esa época. Como consecuencia de estas premisas, la sociedad decide prescindir de estas personas, ¿cómo? O matándolas o escondiéndolas, ¿sí? De ahí surgen los famosos cotolengos, ¿no? De ahí surgen esas famosas instituciones de internación cerradas, muy oscuras, donde están todos encerrados ahí y no son vistos. Están las políticas eugenésicas, esto que yo les comentaba recién, ¿no? La eugenesia del griego y la marginación desde el cristianismo, esta marginación que dice, bueno, no, Dios nos quiere a todos por igual, entonces no los vamos a matar, pero sí los vamos a marginar, los vamos a poner a todos en un mismo lugar, era lo que recién les decía. Y acá está, ¿no? Algunas fotos, porque hay un montón, ¿no? Los famosos personas, los raros, ¿no? Que se exponían y se exhibían en los circos. Acá están chicos, fíjense, con hidrocefalia, chicos, la mujer barbuda, chicos con discapacidad, este señor sin miembros superiores ni miembros inferiores, los enanos, ¿sí? Las personas acondroplásicas, son los grandes bufones del rey en esa época. Era de moda y estaba muy bien visto tener algún discapacitado para divertir a la familia. Y encima ese discapacitado era un esclavo. Bueno, esto era lo que sucedía en la época de los griegos. Y fíjense en abajo, ¿no? Como están todos ubicados acá, la famosa limosna. La limosna, la palabra limosna, viene de dar pena, limosna para Dios. Y la limosna se le daba a las personas con discapacidad, ¿sí? Son los que están en la calle. O los vemos hoy en la calle, no hace falta irnos a esta época, están pidiendo dinero, están mostrando esa discapacidad que tienen, dando limosna, pidiendo permiso, pidiendo ayuda, porque a veces no la tienen. Después tenemos el modelo de rehabilitador. Bueno, nos volvimos más buenos, no, es mentira, no nos volvimos más buenitos. Lo que pasa es que queremos sacar la culpa, ¿no? Y este modelo de rehabilitador nos dice, bueno, pará, no son seres inservibles, no son seres innecesarios para la sociedad. Tienen algún que otro derecho, no somos tan malos, tienen algún que otro derecho. Bueno, y acá se empieza a
a caminar por este espacio del modelo rehabilitador. ¿Para qué? Sirven siempre y cuando sean rehabilitados, ¿no? Son cuerpos donde se los exponía a estudios continuos, son cuerpos en donde se los estudiaba, fíjense en las fotos, acá bien clarito está. Acá quiero hacer, en el resumen que les mandé, hay una brevísima historia que es entre el modelo eugenésico, el modelo, perdón, de presidencia y el modelo de rehabilitador, donde tiene que ver la época de la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis tenían separados una banderita, un triángulo en color amarillo, que era para las personas con discapacidad, y ellos creían que les estaban dando como una muerte digna, porque sus vidas no eran dignas de ser vividas, entonces los mataban en cámaras de gas, previo a haber hecho un escrutinio y haber evaluado y seleccionado quienes merecían vivir y quienes no. Pero quienes merecían vivir no eran porque los iban a dejar vivir felizmente, sino merecían vivir porque tal vez tenían alguna discapacidad y querían poder estudiarlos, y bueno, las grandes las torturas, vejaciones que han sufrido las personas con discapacidad. El modelo rehabilitador, que yo les decía, es a principios del siglo XX, a raíz de la Primera Guerra Mundial y las legislaciones que tienen algunos derechos. ¿Por qué? Bueno, porque empezaron a caer los soldados, ¿no? Estos soldados que fueron a luchar y de repente vuelven sin una pierna, sin un brazo, con alguna discapacidad, bueno. Y entonces empezamos a entender que estas discapacidades pueden tener un interés científico, que era lo que yo les decía, ¿no? Y estos cuerpos importan, sí, claro, importan y son útiles mientras sean rehabilitados, sean estudiados. Su objetivo, ahí lo dice, es normalizar a estas personas. Y volvemos a la primera parte. Normal, capacitar, capacitista, corporalidad, ¿no? Estas palabras que se juegan siempre en juego, sobre todo en las personas con discapacidad. Son útiles mientras sean rehabilitados. Su objetivo es normalizar a estas personas, aunque ello implique forjar a la desaparición o el ocultamiento de la diferencia, ¿no? Y el problema de la persona es de la persona porque no encaja en esta sociedad. ¿Por qué no encaja? Porque la mayoría, y hablamos del capacitismo, la mayoría de estas personas, si hablamos del modelo médico hegemónico, tienen esta forma de vida, tienen estas corporalidades. Y no todos tienen estas distintas corporalidades, por eso no encajan. Por eso encajan en este modelo siempre y cuando se les permita rehabilitar. ¿Para qué? Para poder encajar. Se caracteriza por las terapias, obviamente importan los resultados antes que los diagnósticos. Es una búsqueda en la adaptación del individuo con la discapacidad y no al revés. Y acá aparecen las clasificaciones y la diferenciación de los déficits. No vamos a hablar de esto, sí decirles que hasta no hace mucho tiempo las discapacidades pertenecían al grupo de enfermedades psiquiátricas del modelo del diccionario de enfermedades. Y aparece el modelo social. Entonces me vas a decir, bueno, hoy Flavia, estamos en un modelo social, y digo, no, creemos que estamos en un modelo social, sí, por supuesto, pero permítame disentir y decir que estamos entre un modelo de rehabilitación y un modelo social, y estamos entre un tire y un afloje, ¿no? El modelo social, y acá hay una gran palabra, que esto lo quiero decir textual, porque si no es una falta de respeto. Acá aparece en este modelo social en los años 80, implicó un gran paso respecto al ámbito internacional, ¿no? En el año 1981 fue proclamado el Año Internacional de los Impedidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aquí empezaron a hablar del diseño de las personas con discapacidad. En el 93, este mismo organismo aprobó la resolución histórica titulada Uniformes sobre la igualdad de oportunidades en las personas con discapacidad. Bueno, y acá estamos, ¿no? Entendiendo que este modelo social pone el foco en la social, en la sociedad, y no en la discapacidad, no en la patología, ¿no? Este modelo nos dice, bueno, sí, es verdad, hay un cuerpo distinto, hay un cuerpo que tiene alguna otra capacidad, pero la sociedad es quien le impide poder desarrollar, vivir una vida plena. Acá hay una de las primeras marchas de este modelo social en donde nos dicen, ojo, nosotros estamos, nada de nosotros
sin nosotros. Este es uno de los grandes lemas que ellos tienen, ¿no? Y Juan, Santiago, Benicio, Enrique Plantain, les invito a que lo sigan. Enrique Plantain es un atleta paralímpico. Enrique escribió un libro que se llama Sexistimos. Sexistimos, él está en pareja con una enfermera española, viven en Argentina, ¿no? Y el gran libro habla de cómo transitaron esta distinta sexualidad, porque ellos se conocieron, él ya usuario en silla de ruedas, ella con sus 2 piernas sanas, bueno, cómo han transitado, cómo transita su sexualidad. Y esto es lo que hace el modelo social, ¿no? Considera a las causas que originan la discapacidad en gran medida sociales. Y lo que les decía recién, ¿no? Es algo novedad, pero seguimos escuchando que hay un auto que estacionó sobre la bajada en la rampa en la calle, la materia fecal de los perros, el no poder ingresar a un local con una silla de ruedas, el no tener apoyos para poder dar de mamar a un niño, una madre que por ahí le falta un brazo. No poder hacerse un PAP y una colpo. Pregunto y ya sé que la respuesta es no hay. ¿Qué pasa con esas mujeres que quieren hacer su control anual sobre PAP, colposcopía? ¿Habitan el consultorio? No, no lo habitan. Hemos tenido pacientes, usuarias de silla de ruedas en el consultorio, y yo he tenido muy pocas para hacer un PAP, ¿no? ¿Podemos ir a las escuelas? ¿Podemos ir a dar formación sobre educación sexual integral? Sí, claro. ¿Nos lo permiten? Y déjenme que esto lo deje en signos de pregunta, ¿no? La sociedad puede aportar a la sociedad en igual medida que el resto, pero siempre desde la valoración y el respeto a la diferencia. Se encuentra íntimamente relacionado con la asunción de ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos. Aspira a potenciar, ¿no? Y una vez alguien me dijo, sí, Flavia, yo me traslado. Entonces, usuario en silla de ruedas, ¿no? Digo, sí, pero no caminás. Me dice, bueno, pero pará, ¿vos por qué usas tus piernas? Bueno, yo uso mis piernas para cruzar la calle, por ejemplo. Bueno, yo no las uso, pero uso mi silla. ¿Y acaso no me estoy trasladando? Claro, me reventó y le dije, sí, sí, tenés razón. Entonces, se traslada de diferente manera. Ver el sol tal vez no lo puede ver una persona ciega, pero lo puede sentir en la cara. Bueno, entonces cuando empezamos a mirar el mundo de la discapacidad o la diversidad funcional con ojos no capacitistas, con miradas no normalizadoras, empezamos a notar que el mundo debe de cambiar. Nuestros consultorios, nuestros trabajos, nuestras labores diarias deben de cambiar. La discapacidad es una parte, es una construcción, una muda, es un modo de opresión social, sin dudas. Una vez Juan, este amigo que yo les digo, que es ciego porque le gusta que le digan que es ciego, me dijo, ¿sabes lo que a mí más me molesta? Digo, no, Juan, no sé qué te molesta. Que me agarres del brazo. Yo creía que era buena, ¿no? Que me agarres del brazo para cruzar la calle. Digo, pero te quiero ayudar. Me dice, pero yo no te pedí ayuda. ¿Vos me pediste permiso para tocar mi brazo? Y dije, no. Entonces ahí me vienen a la memoria la cantidad de veces que para ahí agarré a alguien en la calle para ayudarla a cruzar, ¿no? Entonces, esto, ¿no? De pedir permiso, ¿no? ¿Estos cuerpos se piden permiso para tocar? No, automáticamente los tocamos. Permiso, te voy a tocar, o permiso, esto que nosotros relatamos a las pacientes continuamente, bueno, vamos a hacer esto, puedo tocarte, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello, poder relatar. El paciente necesita exactamente lo mismo. El modelo social reivindica a la persona con todas las capacidades que tenga y con la ayuda de apoyos adecuados puede participar plenamente. ¿Qué son los apoyos? Ahora les voy a mostrar una foto, ¿no? De apoyos, cosas que utilizamos a diario y que decimos, pará, ahora cuando yo las vuelvo, pero escúchame, ¿esto es un apoyo? Sí, claro, esto es un apoyo. Lo que pasa es que el apoyo creemos que está alejado de nuestro mundo real y en realidad nosotros los capacitistas, hemos tomado apoyos de ellos, pero no los hacemos, no los podemos difundir con la necesidad que necesitan. Alguien me dice, ¿vos sabés que una persona usuaria en silla de ruedas o usuaria de muletas necesita una ropa especial? No, la verdad es que no lo sé. Y bueno, claro, pero pensalo. ¿Para qué yo necesito un jean con pantalón, con un bolsillo en la cola?
si yo no me puedo levantar? Claro, tenés razón. Yo necesito un pantalón con un tiro más alto, porque si no se me ve la raya de la cola. Claro, tenés razón. A mí no se me había ocurrido. Necesito ropa que no se me produzcan pliegues, para que no se me produzcan escaras si estoy en una silla de ruedas. Sí, claro, tenés razón. Todas estas cuestiones que uno no las piensa, porque las damos por sentados, ¿no? Este modelo busca las oportunidades, la accesibilidad, la equidad y la justicia. Aquellos que trabajamos en salud pública, estos son como los 4 pilares. Yo a los alumnos les digo, salud pública arriba de la mesa y las 4 patas. Igualdad, accesibilidad, equidad y justicia son fundamentales. La normalidad no existe. Entonces, lo que nosotros necesitamos es buscar para eliminar esas barreras, identificar esas barreras y poder eliminarlas, para poder hacer un mundo más justo. Agustina Palacios nos dice, ¿no?, que este modelo social surge del rechazo del modelo de presidencia del rehabilitador. Toda vida humana es digna. Las personas con discapacidad tienen mucho para aportar, solamente nos tenemos que sentar y escuchar qué es lo que necesitan, observar, mirar qué es lo que necesitan. El análisis de las necesidades de apoyo, esto lo voy a pasar muy rápido, ¿no? ¿Qué son apoyos? Bueno, en realidad los apoyos son estos, que quiero mostrarles, a ver si está acá la fotito, y después vuelvo hacia atrás. Los apoyos son estos, ¿no? Estas grandes cosas que las usamos a diario, chicos. Por ejemplo, para limpiarnos la espalda, ¿no? Ayudas de higiene. Esto para personas que no tienen movilidad o tienen una espalda rígida, o tienen una cuestión de usuarios en sillas de ruedas para poder limpiarse la espalda. Esto lo usamos en casa. El calzador que acá no se ve mucho, que es el largo, que podés calzarte los zapatos cuando te quedan ajustados, lo usamos nosotros. La famosa esponjita Mortimer que viene con un manguito que le podemos poner de detergente, eso lo hemos sacado de los apoyos para las personas con discapacidad o diversidad. La pala para barrer, esa palita que juntamos que viene con el palito largo, que a mí me resulta re cómoda para no agacharme, bueno, lo usamos, discapacidad. El limpiador inteligente para las personas que no pueden barrer. Y así un montón. Se me ocurre ahora, nada que ver con lo de la sexualidad, pero se me ocurren los cuadernos de universales para personas que tienen alguna problema para escribir, chicos, por ejemplo, que tienen una dislexia, que confunden las letras. Bueno, hay cuadernos especiales. No, son los mismos cuadernos con renglones más grandes, con cuadriculados más grandes. Bueno, estos son los apoyos, las famosas, estas que ustedes ven acá abajo, ¿no? Las manijas de las palancas para las manijas del baño. Bueno, las levantamos y se las subimos. Eso viene del mundo de la discapacidad y nosotros lo hemos adaptado. Ahora, todos estos modos de adaptación, ¿no? Estos elementos de adaptación, ¿los podemos adaptar para la vida sexual? Y estamos recontra complicados, porque no hay. Yo les conté hace un rato que hace unos días me fui a un sex shop y me fui con la lista y bueno, ¿qué tenés? Me fui sin nada, porque no hay nada para poder ayudar a las personas a su sexualidad, ¿no? Vibradores, son todos vibradores capacitistas. Elongación, los elongadores de pene también. Entonces, nosotros necesitamos trabajar sobre esos elementos. Las cartas o los dados para tirar con distintas posiciones. Son 2 cuerpos capacitistas, 2 cuerpos normales, normativos, donde tienen 2 brazos y 2 piernas, pero no aparece esa pareja o ese usuario en silla de ruedas o esa persona, no sé. Juan me decía, ¿sabes cómo yo aprendí a usar un preservativo? No, Juan. Lo aprendí a usar con un video de YouTube que me iba relatando el video de YouTube, porque yo no sabía cómo usar un preservativo. Juan, ciego, nunca pude ver ni lo voy a ver. No sé cómo es la textura de una vulva, no lo entiendo, no lo comprendo, claro, porque nosotros damos todo esto por sentado, chicos. Y vuelvo acá un toquecito atrás, ¿no? Las necesidades de apoyo de una persona hacen referencia a la intensidad con que esa persona las necesita para poder participar en las actividades relacionadas con su día a día. Los sistemas de apoyo constituyen la parte final de un proceso y según las necesidades
son las dimensiones de estos apoyos, ¿no? Tenemos habilidades intelectuales, conductas adaptativas, de participación, de salud y de contexto. Esto yo se los mostré recién. Todos estos modos de apoyo van directamente, apuntan a la autonomía de la persona. Si yo quiero que esta persona sea autónoma, pueda tomar decisiones sobre su vida y sobre su vida sexual, tengo que apuntar a la autonomía. Y acá hablaba de las barreras, ¿no? De accesibilidad en las personas con discapacidad o diversidad funcional geográfica. Sin duda, ya hablé, la silla de ruedas, usuarios de los bastones. Yo antes de entrar en este mundo de la discapacidad y de la diversidad, no sabía que los bastones, según los colores, es el grado de discapacidad visual que pueda tener la persona, ¿no? La importancia de tener semáforos auditivos o semáforos que las personas puedan visualizar o tocar y que les vayan avisando si está en rojo o está en verde. El respeto de la sociedad por el transeúnte, por el poder cruzar la calle, el pedirle permiso. Y me voy a la obstetricia. ¿Tenemos folletería? ¿Tenemos láminas que nos hablen sobre discapacidad, diversidad y embarazo? El curso de preparación integral para la paternidad, ¿lo tenemos enfocado para todos estos cuerpos diversos, estas corporalidades distintas? Yo debo decir que nosotros lo tenemos, ¿sí? En nuestra cátedra de la UNAUR lo tenemos y lo estamos armando con muchísimo amor, pero en el común no está, porque estos cuerpos no habitan estos espacios de la obstetricia, porque estos cuerpos no habitan los espacios del consultorio de anticoncepción, porque estos cuerpos no tienen el permiso, entre comillas, si así me lo dejan decir, de poder decidir sobre su sexualidad. Entonces hay barreras de accesibilidad y estas barreras son geográficas, son económicas. Sin dudas, aquel que tiene una obra social, aquel que tiene una prepaga, tiene muchísimos mejores beneficios o más beneficios que aquella persona con discapacidad que no la tiene. Administrativas, la importancia de poder educarnos, como decíamos con Lu al principio, ¿no? En las carreras que todos hemos tenido, que estamos acá presentes, todas nuestras carreras universitarias, en ninguna se trabajó la discapacidad, salvo que haya acá enfrente algún terapista ocupacional, ¿no? Si no, en las otras carreras no se trabaja la discapacidad. Solamente se toca como un temita aparte para rehabilitar. Entonces, la importancia de poder formarse, la importancia de poder educar, la importancia de poder informar, desde el momento que se abre la puerta de enfermería, administración, la parte de maestranza, la importancia de poder demostrar. Y digo, ¿no? ¿A alguien se le ocurrió alguna vez un power pensado para personas que tienen daltonismo? La verdad es que a mí nunca. Hasta que un día me encontré con un alumna, que me dijo, bueno, sí, a mí me encanta tu power, porque a mí me encanta poner color, imágenes que se mueven y demás, a mí me encanta, pero yo soy daltónico y la verdad es que el rojo y el naranja no lo veo. Y me mató. Y si me quiero autoflagelar ahora, les digo, esta presentación tendría que estar en adaptación también, para que quien no pueda ver, pueda su procesador de computadora leer lo que yo estoy hablando, o aquel que quiera escuchar, ¿no? Entonces también tenemos barreras simbólicas y culturales, sin dudas, ¿sí? Esas esas personas usuarias en silla de ruedas, esas personas con bastón, esas personas con muletas, ¿habitan la sala de parto? ¿Cómo habitan la sala de parto? ¿Le damos la posibilidad de un parto vaginal o no se le da la opción de un parto vaginal? Este modelo tuvo sus frutos en diversos ámbitos, ¿no? Desde el derecho internacional de los derechos humanos, con sus consecuentes implicaciones en los derechos de las legislaciones, en la aprobación internacional de la Convención Internacional de los Derechos con las Personas con Discapacidad. Es algo ilógico y no, pero hay el principio de Yogyakarta, que yo se los paso acá también, donde habla de los derechos de las personas con discapacidad. Y es necesario tenerlo, y la verdad es que sí.
¿Cuántas personas con discapacidad vemos en la atención del Estado, ¿no? De puestos del Estado hay, porque hay una ley que nos dice que tiene que haber personas con discapacidad en puestos laborales del Estado, personas con diversidad sexual con puestos en el Estado. Fuera de esos puestos, salvo McDonald's, yo no veo. Publicidades de cualquier tipo. Recién ahora hay una chica con síndrome de Down. Pero en el común de las publicidades vemos personas capacitistas. Y si quiero ir un poquito más allá y nos vamos a lo que es la salud sexual en personas de la tercera edad, las personas de tercera edad solamente se les pone que, para que contengas la orina, para que el cartílago no te duela, que no se te caigan los dientes y que no te quedes pelado. Pero tampoco se habla de la sexualidad de las personas de la tercera edad, de las personas adultas mayores. No se habla. Imagínense hablar de la sexualidad de las personas con discapacidad. Porque estas personas con discapacidad o diversidad funcional no están puestas en la tele. Este modelo, ya les dije, tiene sus frutos y el famoso lema, nada sobre nosotros sin nosotros. Y esto lo quiero leer bien, porque si no sería una falta de respeto para este señor que se llama, en los años 60, el modelo social tiene origen en el movimiento Vida Independiente, que también en el archivo que les pasé a las chicas tienen un link para poder cliquear y ver de qué se trata, ¿no? Nace en los años 60 en Estados Unidos, en la Universidad de California, cuando Ed Roberts es la primera persona con discapacidad, usuario en silla de ruedas, que puede transitar una universidad. Y no solamente que puede transitar una universidad, sino que le permitieron estudiar. Y no solamente que le permitieron estudiar, sino que se recibió. Y no solamente que se recibió y pudo estudiar, sino que fue el que abrió las puertas para que los campus universitarios estén adaptados a las personas con discapacidad. Entonces, ahí es donde dio origen también una de las partes, el modelo social. ¿Alguna pregunta? ¿Voy muy rápido? ¿Cómo voy? No, estamos bien, estamos bien. Esto es lo que yo les contaba, los principios de Yogyakarta, ¿no? Por ejemplo, el principio 1, me pongo los lentes porque no veo. Por ejemplo, el principio 5, el derecho a la seguridad personal. 6, el derecho a la privacidad. 7, el derecho a toda persona a no ser detenida arbitrariamente, a un juicio justo, el derecho a la vida, el derecho al trabajo. Bueno, estos son los principios que tienen que estar plasmados y que son fundamentales para las personas con discapacidad o diversidad funcional. Entonces, ¿qué es la discapacidad? La discapacidad sí es algo físico, sin dudas, que tiene un diagnóstico y tiene distintos síntomas, signos y tiene sus limitantes según la enfermedad o la discapacidad o la cuestión física que tenga la persona, ¿sí? En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 25, establece que tienen el derecho a recibir la más alta calidad de atención en su salud sin discriminación. Muchas personas con discapacidad usan la palabra impedimento para referirse a las limitaciones particulares. Y tenemos distintos tipos de barreras, distintos tipos de discapacidad, distintos tipos de diversidad funcional. En ellas son las físicas, las psicológicas y las comunicativas. Las físicas tienen que ver con la dificultad para la movilidad, las psicológicas, deficiencias cognitivas, padecimientos que puedan imposibilitar el desarrollo intrapersonal e interpersonal, y las comunicativas con lo que tiene que ver con los sentidos, ver, leer, hablar y escuchar. Un punto que a mí me parece fundamental es pensar desde el siguiente razonamiento. Una persona con diversidad funcional o discapacidad se mueve, ve, aprende y entiende las cosas de una manera diferente a aquella persona que no la tiene. Hace las mismas actividades, pero de otra manera. Esto que yo les decía, ¿no? Bueno, sí, yo cruzo la calle con 2 piernas. Bueno, yo la cruzo con una silla de ruedas. Nuestra calidad de vida no está determinada por nuestras limitaciones, sino por la realidad social, y esto es lo que hay que cambiar. Esto es fundamental, entender que la sociedad tiene que tener una mirada hacia la persona con discapacidad de igualdad. Adaptar
adaptar los edificios, adaptar las universidades, adaptar el sistema de salud a estas personas, ¿no? Y no, bueno, encima que le estoy dando algo, bueno, yo te estoy dando el certificado, yo te estoy facilitando un montón de cosas. Bueno, me tenés que facilitar, yo tengo los mismos derechos. Porque, chicos, chicas, chiques, nosotros no sabemos cuándo podemos estar de ese otro lado. No sabemos hasta cuándo somos capacitistas. La sexualidad, entre otras cosas, también es la forma de comunicación que tienen dos cuerpos, la vivencia de la intimidad, la forma con la que se vive con su propio cuerpo y la imagen de la persona en sí misma. Porque la sexualidad, ya lo hablaron en todo el curso, la sexualidad no es solamente coital. La sexualidad va al contacto desde lo íntimo, desde el hablar, desde el no hablar, desde el contacto físico, desde el tocar, desde el no tocar, desde el mirarse. Yo puedo tener un encuentro sexual maravilloso y tal vez no hubo una penetración. Entonces, cuando entendamos que la sexualidad no es solamente lo coital, genital, podemos abrir una gama infinita de abanicos, y cuando entendamos que la persona con discapacidad tiene el derecho a vivir una sexualidad libre y segura. Y acá empiezan las fotos, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué te pasa con esta foto? Y a mí me da algunos me dicen, a mí me da un poco de cosas, Flavia, qué sé yo, a mí no me copa. ¿Cómo esa mujer se puede enamorar de un tipo así? ¿Y por qué no? La sexualidad, entre otras cosas, también es la forma de comunicación que tienen esos cuerpos, que era lo que yo les decía, ¿no? La forma en que se vive y la imagen de la persona. Acá está Enrique y Triana, que es esa pareja que yo le dije, Triana, enfermera española, que vive en Argentina. Enrique es un deportista paralímpico, esquiador, ganador olímpico, esquiador. Las relaciones sexuales probablemente tienen otro tiempo, ¿sí? Ya que deben estar dispuestos a experimentar y encontrar nuevas formas de hacer las cosas, de estos encuentros. En vez de concentrarse en lo que no se puede hacer, debemos dedicarnos a las cosas que sí les dan placer. Y nosotros como profesionales de la salud tenemos la obligación de poder transmitir esto, ¿no? Cuando viene un paciente a nuestro consultorio, darle el espacio que necesita, darle el respeto, la intimidad, mirar a los ojos, tener esa escucha activa que es tan importante para las personas con y sin discapacidad. La escucha activa, el entender que nos están hablando esas palabras que no están saliendo por la boca porque tal vez no se animan. Porque no es fácil hablar de la sexualidad. No es fácil hablar de sexualidad en un consultorio que no es para eso, ¿no? En un consultorio de obstetricia, cuando yo hablo de sexualidad, bueno, se sienten incómodos. Cuando hace unos años hice la tesis sobre, hace muchos años hice la tesis sobre sexualidad en el embarazo. El 88% de esas pacientes, ninguna tuvo una charla sobre sexualidad o a ninguna se le preguntó cómo era su sexualidad durante la gestación. Y esto también lo habla, ¿no? Qué fundamental es el diálogo, bueno, qué me gusta y qué no me gusta, esas manos que tal vez tienen una rigidez diferente a lo esperado, diferente a lo esperado que me puede gustar. Y es sumamente importante el diálogo. El diálogo es importante en una pareja siempre, pero el diálogo en estas situaciones es fundamental, porque con el diálogo yo voy a saber dónde voy a estar más cómoda para tener relaciones sexuales. Si en la cama, en una silla, en la silla de ruedas o en el piso. ¿Cuáles son las posiciones que duelen más o cuáles son más cómodas? ¿Qué puede que no pueda hacer mi cuerpo? ¿Cómo pueden complacerse mutuamente? Y esto necesita tiempo, necesita conocimiento, ¿no? ¿Cuáles días de la semana y a qué hora estoy con más energía? Y acá agrego, ¿no? Aquellas personas que tienen que tomar una medicación a diario, bueno, tal vez poder planificar los encuentros después de haber tomado la medicación para el dolor, 30, 40 minutos después de haber tomado la medicación. Aquellas personas que tienen alguna artritis que es bastante doloroso en las relaciones sexuales, bueno, darme una ducha antes de agua caliente o ponerme paños o toallitas o toallones tibios en el cuerpo para poder estar más cómodo en un encuentro sexual. La importancia de la información. Qué importante es formar profesionales de la salud con una mirada sobre la sexualidad y la discapacidad.
La sexualidad estará más afectada cuando alguien de la pareja es diagnosticada, ¿no? Yo tengo mi pareja capacitista, los dos funcionamos, entre comillas, adecuadamente. Bueno, tengo un accidente y hay que reconectarse. Y no es fácil, no es fácil reconectar a un cuerpo distinto al que veníamos trabajando. Este cuerpo que tal vez no me va a responder de la misma manera. Obviamente que la respuesta sexual humana y todo lo que ya habrán visto se va a hacer de la misma manera, ¿no? Esos picos, esas mesetas, el orgasmo, etcétera. Pero yo me tengo que reconectar. ¿Para qué? Para que esta vulva, para que esta vagina pueda lubricarse, para que este pueda erectarse. Tal vez que no haya una penetración, pero sí haya una conexión. Y también es muy importante poder ayudar a estos pacientes o a estas personas en encontrar grupos con las mismas patologías o con las mismas discapacidades, o la misma dificultad o la misma diversidad funcional. Grupos que que son de autoayuda. Las relaciones sexuales probablemente serán más agradables si están dispuestos a experimentar y encontrar nuevas formas de hacer las cosas, en vez de concentrarse de lo que no se puede hacer. Y lo repito, y esto es recontra importante. Nosotros, yo, Flavia, tal vez con este cuerpo capacitista, vamos a los bifes más rápido, ¿no? 3 besitos, un besito en la oreja y vamos a lo coital. Bueno, démonos ese tiempo. O acá es cuando tenemos ese tiempo con mi pareja sexual, no disfruto mucho más en mi encuentro o ese sexo. Sí, claro. Bueno, entonces tenemos que dar estos tiempos y decirle que esos tiempos son válidos. Algunos tips que estos lo van a ir viendo, ¿no? La lubricación. Este es un tema que afecta a muchas mujeres, pero en particular a aquellas que tienen artritis o lesiones de la médula espinal, la importancia de la lubricación, de poder utilizar lubricantes a base acuosa, dolor de músculos y articulaciones, el calor que alivia, que era lo que yo les decía, si usa medicación, cuándo hay que tomarla, si hay espasmos musculares, bueno, poder apretar ese músculo o estirarlo. El vaciado de la vejiga y la evacuación del intestino es recontra importante esto. Hace un tiempito no, ahora unos 20 días atrás, en la diplomatura de Educación Sexual y Orientación Clínica de la doctora Burgariotti vino la doctora Claudia Milano. Claudia Milano es una médica del Hospital Posadas, gastroenteróloga capa en lo que hace, bueno, y ella trabaja mucho con las personas que tienen colostomía y hablaba de la vergüenza que les surge en el momento de un encuentro sexual, tener la bolsita con la colostomía y cómo se pudo solucionar. Primero, trabajando un montón y segundo, pudiendo hacer unas bolsitas estampadas que no se vea el contenido. Entonces a la persona con la colostomía no le daba vergüenza. Poder hablar, poder evacuar, era lo que yo les decía. Además, bueno, si se usa la bolsa con Foley, de poder estar asegurada, que esté bien sujeta, puede haber mucho cansancio, puede haber falta de deseo, bueno, todas estas cuestiones, estos tips que según la discapacidad se hace más fuerte o no y es importante poder trabajarlo con la persona. Ahora el gran interrogante, y acá es donde empezamos a hablar, ¿no? El gran interrogante es, ¿qué pasa a la hora de querer desear maternar o paternar, ¿no? Los libros de la facultad están divinos, me encantan, pero me hablan de discapacidad y gestación, y no. Bueno, entonces acá nosotros tenemos que empezar, nosotros, los licenciados en obstetricia, los médicos tocoginecólogos, pero aquellos que hacemos el control prenatal, poder empezar a trabajar estos temas, que empiecen a habitar nuestros consultorios estas personas gestantes, estas padres que pueden paternar perfectamente, ¿no? Las adaptaciones de las sillas, estas mujeres embarazadas que no son bichos raros, estas mujeres tienen sexo, estas mujeres pueden gestar, muchas pueden gestar, sí, claro, bueno, nosotros nos tenemos que formar. Este es un caso real, es un caso en Brasil, es una pareja de chicos con síndrome de Down que se casaron y decidieron gestar y bueno, cómo fue toda una movida de la gestación, porque bueno, podré conseguir un embarazo, seré capaz de gestar, esta discapacidad va a afectar mi embarazo, podré cuidar adecuadamente a mi hijo, podré parir, es seguro para mi vida de
transmitiré este gen a mi bebé. Bueno, ellos se estudiaron genéticamente, bueno, acá tienen su niño sin el síndrome de Down, sin la trisomía del par 21, son papás felices, después de una cesárea, decidieron ligarse, pero bueno, estas son todas las cuestiones o las preguntas o interrogantes que se hacen las personas con discapacidad, cualquiera fuese, ¿no? Porque no nos olvidemos que tienen esa mirada objetivante de la sociedad, y esa mirada objetivante y acusatoria de la familia también, ¿no? Entonces, sí, claro, son capaces, según qué discapacidad tengan, pueden gestar. Es importante en la consulta preconcepcional, por supuesto, la atención en el consultorio de alto riesgo, sin duda, con personal de apoyo y capacitado en discapacidad. Sin dudas. Y acá, nosotras, chicas, chicos, licenciados en obstetricia, porque parece que el consultorio de alto riesgo solamente tiene que estar el médico, no. Tiene que estar el médico, la licenciada o el licenciado en obstetricia, y nosotros, como podemos estar capacitados en discapacidad, podemos estar en el consultorio y podemos atender, porque cuando vemos alguna patología, automáticamente se deriva alto riesgo, ¿no? Porque nosotros atendemos embarazos de bajo riesgo. Bueno, no. En el consultorio podemos habitar el consultorio de alto riesgo, por supuesto, con una formación. Consultas con especialistas de referencias, según la patología, según la discapacidad, y de manera inter y multidisciplinaria. Pero ojo, siempre escuchando lo que el paciente quiere, ¿no? Porque en esta cuestión de meter todo en el COINOR y cuanto más especialistas mejor va a estar atendido es un gran error, porque también tenemos que escuchar qué es lo que quiere ese paciente, qué es lo que necesita, ¿no? Porque está buenísimo un consultorio de interdisciplina o multidisciplinario, pero por ahí el paciente se siente incómodo y se siente cómodo con o el licenciado en obstetricia, con el médico. Entonces, escuchar lo que quiere el paciente. Evaluación del riesgo, por supuesto, informar siempre cómo influye el proceso de gestación según la discapacidad, y las acciones educativas y promotoras de la salud son fundamentales. No hay mucha variación en lo que es el consultorio de prenatal normal con una persona que tenga una discapacidad. Lo que sí tenemos que considerar, y esto es muy importante, es el aumento en el riesgo de las caídas según la discapacidad que se tenga, ¿no? Si tenemos un usuario de muletas o tienen algún problema en la movilidad en miembros inferiores, bueno, esto puede aumentar el riesgo de caídas, sin dudas, una gestación. ¿Puede ser un posible empeoramiento de los síntomas según la discapacidad? Sí, claro. Aumenta la espasticidad, el compromiso de la función respiratoria, sobre todo en pacientes usuarios en sillas de ruedas, donde el sistema, el pulmonar, el sistema de pulmones se pueden estar más comprimidos porque continuamente están sentados y hay un abdomen que está creciendo, la incontinencia urinaria. Esto también puede suceder, el estreñimiento, las trombosis profundas, por eso es tan importante poder hacer ejercicio. Pero Flavia, vos me estás diciendo que es un usuario en silla de ruedas, ¿cómo va a hacer ejercicio? Bueno, sí, claro, podemos hacerle masajes en las piernas, podemos empezar a tratar de rotar. Hay unas almohadas específicas que toda la obra social las tienen que dar, que no las dan, se llaman CIPAR, que son unas almohadas que producen una movilidad continuamente porque el usuario en silla de ruedas no se puede mover por sus propios medios. Entonces, estas almohadas lo que hacen es poder ir manejando y alterando el peso rotando de un lado para el otro. La hiperreflexia, la hipertensión y la amenaza de parto prematuro lo puse entre signos de pregunta. ¿Hay un mayor aumento de amenaza de parto prematuro? ¿Según qué discapacidad? Y también la respuesta es que no necesariamente. ¿Pueden tener un parto vaginal? Sí, también, según la discapacidad. El tema es que nos animemos, ¿no? Que les demos ese permiso a poder decidir si querían un parto o no. Yo les contaba de mi primer parto, que fue tremendo, ese parto tan silencioso y triste, que fue el que me hizo cambiar la visión de la obstetricia con respecto a la discapacidad, donde me di cuenta que en las salas de parto, por ejemplo, no tenemos la folletería o no tenemos el abecedario de lengua de señas, porque para ellos es lo que utilizan a diario, con lo que se comunican. No tenemos en nuestra sala de partos el sistema braille, ¿no? No tenemos en sala de partos una lámina donde
la paciente pueda, o el paciente o el acompañante tocar en braille, que ahora vamos a ver unas formas distintas para ver qué es lo que está sucediendo con su cuerpo. No lo hay. Entonces, esto es importante poder empezar a incluir en las salas de parto, en los cursos de preparto, que es importante entender que estas personas habitan su sexualidad y pueden habitar la maternidad o la paternidad. Según la discapacidad, es la evolución de la gestación, ¿sí? Los riesgos para el feto son específicos según la discapacidad, exposición a fármacos, y esto es muy importante saberlo porque según qué tipo de discapacidad utilizan medicación. Bueno, hay que programar un embarazo, sin dudas, y nosotras, las y los licenciados en obstetricia, esto solo no lo podemos hacer, esto lo tenemos que hacer acompañados por un médico y el médico especialista que le está dando la medicación, que sean prematuros, según las lesiones lumbares, las artritis, bueno, las esclerosis, la transmisión, por ejemplo, de algunos síndromes genéticos. La importancia de quienes trabajamos en sala de parto, ¿no? De las enfermedades poco frecuentes. Hay un montón de enfermedades poco frecuentes que no están conocidas. Y bueno, y nosotros tenemos que saber de esto. Tienen que saber que hay un link donde podemos empezar a difundir estas enfermedades poco frecuentes. Parto por cesárea, aunque la mayoría puede parir por vía vaginal, sin dudas. Hoy tenemos la ley del parto respetado, ¿sí? La paciente o el paciente, porque no solamente tenemos mujeres gestantes, ¿no? Con la diversidad sexual. Nos dicen, yo quiero una cesárea, yo tengo que respetar la decisión de ese paciente. O yo quiero un parto, siempre y cuando la discapacidad lo permita, debo hacerle un parto. Las internaciones, los inicios de los trabajos de parto, desapercibidos en gestantes que se dificulta la sensibilidad de las lesiones lumbares. Esto es muy importante en el curso de parto o de poder programar una internación para poder hacer una inducción. Pero esto es una gama que se abre, es un abanico infinito de colores donde según la discapacidad que haya es la evolución de la gestación y la terminación o la vía por donde se va a terminar el parto. No agravan su condición y tampoco han encontrado un aumento de la mortalidad ni materna ni fetal. Este es el primer caso de un matrimonio en Barcelona donde ella decide gestar y tienen a su bebé y ella puede parir por un parto vaginal, ¿no? Fue todo una movida en Barcelona con este primer caso de este matrimonio, donde han decidido gestar y bueno, ella quiso elegir parir vía vaginal, vía natural, y lo logró hacer con tiempos distintos, pero sin dudas lo pudo lograr. Entonces, no encasillar a la discapacidad en una cesárea, ni ponernos en cuestionamiento de que sí o sí tiene que ser un parto normal, o ser, yo siempre digo, talibanes de la lactancia materna. Todos tienen que dar teta. No, no hay mujeres que no disfrutan de dar lactancia materna, de mamar. Y bueno, yo la tengo que crucificar. No, claro. Por supuesto que no, tengo que respetar la decisión de ese paciente, independientemente si tengo o no una discapacidad, ¿no? Y centrar y cerrar a la sexualidad de las personas con discapacidad y dejarles de lado la maternidad, no sirve. No sirve porque estas personas tienen el mismo derecho que nosotros a poder gestar. Acá se me mete la salud pública, ¿no? En la Organización Mundial de la Salud nos habla del estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedad. Y esto fue en el año 1946. Hoy, actualmente, la OMS nos dice que la salud es el estado de bienestar físico, mental y social en el que los individuos y o grupos pueden tener la posibilidad de identificar y lograr aspiraciones, satisfacer necesidades y poder cambiar o hacer frente a su entorno. La salud se considera, por lo tanto, un recurso para la vida diaria y no el objetivo de vivir. Y esto, quienes también laboramos en salud pública, lo llamamos determinantes sociales, ¿no? Esos determinantes sociales que nos indican la forma que yo tengo de poder transitar y desarrollar en mi vida. Ustedes ven arriba en el margen izquierdo superior el famoso signo o el símbolo con que se indica la discapacidad. Bueno, hoy hay toda una movida dentro del colectivo de la discapacidad donde se empezó a usar el icono que ustedes ven abajo, ese logo que habla de discapacidad y de los 5 tipos de discapacidad. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de la física,
Sí, bien digo, de la física, de la sensorial, de la motora, bueno, arriba ellos dicen, solamente estamos hablando de la discapacidad física. Abajo estamos hablando de todas las discapacidades. Entonces hoy van a ver este símbolo, y este es el símbolo que en realidad se está empezando a utilizar ya hace un tiempito para nombrar a la discapacidad. Entonces, la discapacidad no es una condición a curar, a completar o a reparar, es una construcción relacional entre el sujeto y la sociedad. La salud corporal se vincula con la productividad económica sin dudas. Si un cuerpo que produce es un cuerpo que sirve. Queridos pero no deseados, esta es una frase que a mí me choquea un montón, ¿no? Sí, son cuerpos súper queridos, es un entorno amado, pero no son cuerpos deseados. Nada de nosotros sin nosotros. Entonces, yo lo que tengo desde mi lugar mínimo y chiquitito, te vengo a proponer a rever nuestras creencias y nuestras propias prácticas desde nuestro lugar, desde la obstetricia. Te propongo que entendamos que hay otros cuerpos que transitan la gestación, hay otros cuerpos que transitan la sexualidad. Y la medicina se apropió de los cuerpos y sobre todo de estos cuerpos gestantes. Cada cuerpo tiene una historia y se atraviesa en el parto. Y acá hablamos de la importancia de la escucha, la importancia de la contención, la importancia de mirar con ojos inclusivos, ¿no? Donde empezar a rever estas creencias, que a mí me parece que es lo fundamental. Acá arriba está en el margen superior una pareja de Estados Unidos, donde también han decidido gestar, y no solamente que gestaron uno, sino gestaron dos bebés, y fueron muy cuestionados, porque ella no era capaz de poder educar o poder criar o poder maternar a esos bebés que venían. Y nada, lograron, se llevó a término ese embarazo, fue una cesárea porque era un embarazo gemelar, aparte por la discapacidad ella lo requería, pero bueno, nada, estas prácticas que veníamos haciendo, ¿no? Nosotros los trabajadores de la salud tenemos un rol fundamental. Nuestra labor trasciende la sala de partos, hemos sumado incumbencias en salud sexual y reproductiva, incluyen asesoramiento, consejería, consulta, atención, asistencia, durante todos los periodos preconcepcional, concepcional, posconcepcional, pre, posaborto y perimenopausia. Tenemos la obligación de mantener la idoneidad profesional mediante la actualización permanente. Y acá puse todas las especialidades que desde el Colegio de Obstétricas tenemos la posibilidad de poder formarnos. Entonces, digo, empecemos a romper estas barreras, empecemos a hablar de educación sexual integral en discapacidad, empecemos a hablar de salud sexual y discapacidad, empecemos a invitar y a llamar a esos cuerpos con discapacidad o diversidad funcional a nuestros consultorios. Empecemos a cambiar esta mirada de este modelo médico hegemónico, tan verticalista, un modelo médico que si bien está transitando hacia un modelo social, seguimos siendo un modelo médico hegemónico, ¿no? Un modelo médico hegemónico que rehabilita, un modelo médico hegemónico que corre del lugar a aquellos cuerpos que no están capacitados para, en este caso, gestar, para, en este caso, poder mantener una vida sexual plena y saludable. Esto es lo que yo les decía de los trabajos en 3D. Acá arriba ustedes ven, es toda una lámina que hizo una periodista de Inglaterra, ella, donde mandó a imprimir posturas para encuentros sexuales para personas que son no videntes. Abajo tienen en sistema braille también cuerpos para que poder enseñar educación sexual integral, esto que nosotros estamos trabajando mucho con Juan. Bueno, a ver, dale Juan, ¿cómo podemos hacer para poder trabajar? Hace muy poquito tuvimos la Feria Internacional del Libro acá en Buenos Aires y fui al stand, donde hay un stand sobre sistema braille, y cuando planteé esto a las mismas personas, yo mira, yo quiero hacer esto, quiero dar el curso, quiero tener mis láminas, quiero tener estos temas puntuales sobre sexualidad, posiciones, etcétera, todo lo que podemos tener en educación sexual para personas no videntes o ciegas. En sistema braille me miraron y me dijeron, no, es imposible, no se puede hacer.
Y cuando a mí me dicen que es imposible y no se puede hacer, allí voy, ¿no? Entonces ahí estamos con Juan. Lo que ustedes ven acá al costadito, a la derecha, lo hizo un médico de la Universidad de Buenos Aires, donde armar órganos reproductivos femeninos, masculinos, internos, externos en 3D. Muchas de nosotras quienes damos talleres tenemos estos tejidos en crochet o armados en impresoras 3D. Bueno, esto es muy importante para poder dar las charlas y poder, en este caso, las personas con discapacidad visual que lo puedan tener y tocar. Y cuando hablamos de inequidad, para ir cerrando y no molesto más, la inequidad es un término que tiene una dimensión moral y ética, ¿no? Y refiere a las diferencias que son innecesarias y evitables. Y claro, sin dudas, hablar de estas diferencias que son innecesarias. Son innecesarias porque puede haber una lámina con un cuerpo gestante con sistema braille. Puede haber láminas con posturas sexuales, usuarios en silla de ruedas o no, en braille. Podemos tener armado un sistema de lengua de señas en sala de partos, ¿no? Y estas son las inequidades, que tienen un montón de causas, pero que nosotros de nuestro pequeño lugar o gran lugar, según ustedes quieran verlo, podemos modificar y les hacemos la vida tan distinta a las personas. Yo me quedo, a veces me recontra emociono porque me dicen, no sabía lo que era una vagina. Una vez una de las chicas de una escuela, de chicos que son no videntes, me dijo, Flavia, yo no sabía lo que era la vagina porque no lo entendía, porque nunca vi, entonces no sabía. Y me trajeron estas cosas que ustedes están tocando y yo puedo entender cómo es mi vagina, cómo es mi vulva. Esto es lo importante. A pulmón, ¿eh? Todo hecho así. Y acá, esto les estoy sacando, hoy le contaba a las chicas, esto salió hoy del horno a las 4:30 de la mañana, estamos trabajando con se me fue, con una diseñadora gráfica. Estos son las prontas cositas que estamos sacando en Libertando Espacios, que es un espacio que estamos armando de a poquito, con mucho esfuerzo, de empezar a habitar estos cuerpos gestantes que estén puestos en un papel, ¿no? Todos conocemos, cuando damos el curso de preparación integral para la maternidad, las famosas láminas que están divinas de distintas posturas para parir. Bueno, pero yo en esas láminas no veo cuerpos diversos. Bueno, entonces en estas láminas empezamos a ver estas señoras, por ejemplo, en silla de ruedas que pueden estar en un banquito pariendo. Aquella persona que tal vez le falta un brazo, le falta una pierna, entonces las queremos hacer visibles en estas láminas. Acá al otro lado tienen estas personas, usuarias en silla de ruedas, que pueden dar su teta. Y bueno, hay que empezar a tener estos apoyos, y ya vamos a empezar a armar estos apoyos para poder tener a su bebito encima de sus piernas, y que al no tener los brazos o un brazo, puede ser no tenerlo, que tenga el sostén y sea un modo de apoyo que yo les mostraba, los modelos de apoyo, para que ella le pueda dar la teta a su bebé. Entonces, esto es de a poquito, es con mucho esfuerzo, pero es pensando que no todos los cuerpos habitan, no los mismos cuerpos habitan las salas de parto. La corporalidad, esto que luchamos, y nada que ver con discapacidad, de la ley de talles. Bueno, pelear por una ley de talles, que es importante. Bueno, peleemos por esto. Cuando demos el curso de preparación para la paternidad, que sean visibles estos otros cuerpos. Tal vez en el curso de parto no la tenga un cuerpo con discapacidad, pero lo tengo en la lámina, ¿no? Y recuerden esta chiquita que yo les mostré, mi amiga de Suiza, cuando mandó un arbolito de Navidad y había una mamá Noel sentadita en una silla de ruedas. Esto es lo que buscamos, ¿no? Buscamos que no haya tanta inequidad, buscamos poder romper estas barreras de accesibilidad y entender que en la sala de partos, perdón, en la sala de esperas puede haber cuerpos diferentes que no sean solamente para un consultorio de rehabilitación o de estimulación temprana. Cada vez que te entren dudas respecto a dónde eres capaz de llegar, simplemente recuerda hasta dónde llegaste.
Recuerda todo lo que enfrentaste, todas las batallas que ganaste y todos los miedos que superaste. Muchas gracias. Hermoso, Flavia, muchas gracias a vos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. La verdad que nos parecía interesante cerrar con... Habiliten los micrófonos ustedes mismos y hablen si quieren, ¿eh? Ahí Nelson estaba levantando la mano. Si quieren, como les dije, habiliten los micrófonos y compártanos sus comentarios. Ay, no se escucha, si alguien está hablando. No, bueno. Me parece súper importante... Nelson levantó la mano, mira. Sí, pero no... Si querés, no Nelson, puede. Sí, puede habilitar el micrófono si quiere, pero capaz que no quiere hablar. Nos parecía importante cerrar con esta clase. Como dije antes, me parece importante incorporar estos espacios de formación donde la salud sexual sea integral y donde todos los que formamos parte de la atención estemos adecuadamente formados y capacitados. Recuerden que nosotros las clases de todo este curso, Mariel, puedes abrir tu micrófono si querés. Las clases de curso están todas grabadas, todas subidas al canal de YouTube, así que si las quieren compartir o las quieren volver a ver, van a estar ahí colgadas en YouTube para todas las veces que las quieran visibilizar. Muchas gracias, Flavia. No, gracias a ustedes, y lo importante es eso, Lu, insisto, ¿no? Que sean visibles, estos cuerpos, es tan importante que sean visibles, ¿no? Y cuando uno empieza a tener contacto con estas personas, te das cuenta de que sin querer, porque sin querer uno comete errores. Esto que Juan a mí me dijo, ¿por qué me agarraste del brazo? Y yo me quería reventar, porque nunca se me ocurrió pedirle permiso. Y fíjense cómo agarré su cuerpo sin pedir permiso. Y es tremendo, pero él entiende que yo lo hice sin mala intención, pero bueno, lo seguimos haciendo. Y presentar y mostrar estos cuerpos, que estos cuerpos habitan la sala de parto, estos cuerpos tienen una sexualidad. La importancia de que sean visibles. Tal cual. Nuevamente, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando en estos 10 encuentros. Hoy en un momento